Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa realmente por la mente de un ídolo cuando las cámaras se apagan y la policía aparece en escena? Hoy no vamos a hablar del Can Yaman que todos conocen, ese galán perfecto de las comedias románticas que nos enamoró en Erken Cikus. No. Hoy vamos a desentrañar la verdad detrás del hombre vestido de negro, con la mirada cansada pero desafiante, que se ha sentado en Madrid para romper su silencio tras el escándalo que sacudió Estambul hace apenas unos días. Agárrense, porque lo que Can ha confesado a la prensa española tiene matices de dolor, rebeldía y una transformación radical que quizás muchos no vieron venir. Imaginen la escena. Can Yaman, 36 años, en pleno corazón de Madrid. Lleva un atuendo que grita, chico malo reformado, o quizás, estrella de rock incomprendida. Chaqueta negra, pantalón negro y esa camisa también oscura con los botones suficientes desabrochados para recordarnos quién es, pero con una actitud que dice, ya no soy ese niño bonito. Se sienta frente a los periodistas del País, sonríe para la foto de rigor, pero en sus ojos hay algo más. Acaba de aterrizar de un torbellino. Sí, estamos hablando de esa redada policial en una discoteca de Estambul de la que todo el mundo está cuchicheando en redes sociales. ¿Fue una trampa? ¿Fue casualidad? Can no se esconde y suelta una bomba que nos deja helados, asegura que fue advertido. Sí. Lo escucharon bien. Le dijeron que la policía hace este tipo de cosas, que van a por él, pero aún así, con esa valentía o quizás temeridad que lo caracteriza, decidió ir. No tengo nada que ocultar, dice, con esa seguridad aplastante. Pero, ¿se imaginan volver a su país natal para unas vacaciones navideñas, buscando el calor del hogar, y terminar en una comisaría rodeado de flashes y especulaciones? Él lo describe como algo que arruinó la vibra, ese sentimiento hermoso de estar en casa se quebró. Y aquí entre nos, se siente un poco de resentimiento en sus palabras, como si Turquía, su propia tierra, le estuviera cobrando un precio demasiado alto por su éxito internacional. Incluso bromea diciendo que casi se queda allí, que no le dejaron otra opción que irse, pero esa risa esconde una verdad amarga, la de un profeta que no es bienvenido en su tierra. Pero dejemos el drama policial por un momento y hablemos de la transformación. Porque si algo quedó claro en esta entrevista, es que Can Yaman está harto, y cuando digo harto, es harto de verdad, de que le pregunten por las telenovelas turcas. Se nota una tensión palpable en el ambiente. Lleva 6 años viviendo en Italia, señoras y señores. Ha estado perfeccionando su inglés, aprendiendo español durante más de un año, y ahora nos presenta El Turco, una producción histórica, rodada en inglés, donde interpreta a un soldado otomano que se refugia en Italia. La ironía es deliciosa, y él mismo lo reconoce. Se fue de Turquía porque no hacía comedias románticas allí, y la vida, con su extraño sentido del humor, le da un papel de turco justo cuando está en Italia. Pero ojo, porque cuando le preguntan por el fenómeno de las series turcas en España, Can corta en seco. Se pone serio, casi defensivo. No soy el representante de las series turcas, dispara. Y tiene razón. Él ya no juega en esa liga. Nos está diciendo a gritos que ha evolucionado, que ha dejado atrás al fotógrafo de pájaro soñador para convertirse en un actor de acción internacional, capaz de sufrir en el frío, de lesionarse en escenas de batalla y de cargar con el peso de una producción dramática de solo 6 capítulos, nada de esas maratones de 1000 episodios a las que estábamos acostumbrados. Y es aquí donde vemos al Can más humano y vulnerable. Confiesa que ha metido la pata. Utiliza expresiones muy nuestras, muy españolas, como meter la gamba o petarlo, demostrando que su inmersión en nuestra cultura es total. Reconoce que cometió muchos errores en su carrera, pero que ha tenido tiempo para crecer, para sanar y para reconstruirse. ¿No les parece fascinante? Un hombre que lo tenía todo fácil con su físico, decidiendo salir de su zona de confort, arriesgándose a ser criticado, a fallar, solo para demostrarse a sí mismo que es más que una cara bonita. Nos cuenta sobre el rodaje de El Turco,
describiéndolo como una experiencia brutal, física y emocionalmente agotadora. No había espacio para una escena vacía, todo era intensidad. Y aunque su cuerpo sufrió, dice que las escenas emocionales fueron las que realmente lo dejaron exhausto. Eso nos habla de un actor que se está vaciando en cada toma. Y ahora, el futuro. España. Can Yaman no está aquí solo de paso promocionando. Está rodando El laberinto de las mariposas en Tenerife y pronto en Madrid. Habla de Madrid con un brillo especial, como quien planea un futuro, quizás una vida aquí. Se siente que está buscando un nuevo hogar, un lugar donde no le persigan con malas intenciones, donde se valore su esfuerzo por hablar el idioma y por integrarse. Es un Can Yaman que busca respeto profesional por encima de la idolatría fanática. Está cansado de que lo encasillen. Quiere que veamos a Balaban, su personaje en El Turco, y olvidemos un poco a Can Divid. Es una apuesta arriesgada, porque sabemos que el público ama la nostalgia, pero él está decidido. Nos mira desde esa entrevista, con su camisa negra desabrochada, y nos desafía a seguirlo en esta nueva etapa oscura, madura y llena de acción. La pregunta es: ¿estamos listos para dejar ir al galán romántico y abrazar a este nuevo actor internacional que no tiene miedo a enfrentarse a la policía, a la prensa y a su propio pasado? Yo creo que sí, porque al final del día, la realidad siempre supera a la ficción, y la vida de Can Yaman se está convirtiendo en la mejor serie que hemos visto. Y ojo, porque esto no es solo un cambio de imagen, es una declaración de intenciones. Ver a un actor de su talla, con todo lo que ha conseguido, venir a nuestro país y esforzarse por hablar nuestro idioma, soltando esas frases coloquiales que nos sacan una sonrisa, demuestra una humildad y un respeto por el público español que a veces falta en este mundillo. Sé que para muchas de vosotras será difícil despedirse de los suspiros de las comedias románticas y de esa imagen idealizada, pero piensen en esto: estamos viendo nacer a una estrella global ante nuestros propios ojos. Ya no es el chico de moda de Turquía. Es un hombre que está construyendo su legado, cicatriz a cicatriz, palabra a palabra en español, buscando ser valorado por su talento y no solo por su físico. Madrid le sienta bien, se le nota en la mirada, una mezcla de determinación y alivio al estar lejos de la polémica constante de Estambul. Y si él está dispuesto a jugársela toda por esta nueva etapa, nosotros estaremos aquí, en primera fila, para aplaudirle cada éxito o para contaros cada detalle si vuelve a tropezar. Porque en este canal, la verdad va por delante, duela a quien le duela. Así que, ¿qué opinan? ¿Le damos el visto bueno a este Can Yaman rebelde, maduro y un poquito nuestro? Yo digo que sí, y me da la sensación de que lo mejor de su historia aún está por escribirse. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.